Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, como os decía, buenos días a todos. Muy contenta de que os hayáis levantado y me estéis aquí escuchando este fin de semana. Yo os voy a contar, para empezar, lo que es la nanotecnología. Yo estoy segura de que todos habéis escuchado hablar de la nanotecnología, lo habéis visto en películas, en muchos sitios, pero me gustaría contaros con un poquito más de detalle qué es la nanotecnología y por qué le llamo a esto de la fuerza de lo muy pequeño, ¿no? Os contaré también un poco cómo se está utilizando la nanotecnología en la lucha contra la COVID-19 y fundamentalmente acabaré la charla pues contando nuestro trabajo, ¿no? Cómo desarrollamos estos dispositivos que, como veis en este primer vídeo, estamos utilizando dispositivos con luz visible, como veis esta luz roja que veis en la pantalla, cómo la estamos utilizando ya para poder medir de forma directa la presencia o no del coronavirus en las muestras humanas, en las muestras de los pacientes. Muy bien, cuando uno se pregunta qué es nano, se lo podéis preguntar a Google si queréis, ¿no? Pues resulta que os salen una serie de cosas, ¿no? Como esta que os he puesto aquí en pantalla, por ejemplo, una cosa que es un nanoagua. Yo nunca he entendido qué es el nanoagua pero vamos, el agua es agua, punto, H2O, punto. Pero vamos, esto lo venden como nanoagua y entonces te la venden mucho más cara porque según ellos, bueno, pues es muchísimo mejor, ¿no? Hay un nanovapores, que por favor no los toméis, pero esto parece ser que también te puedes aumenta muchísimo tu masa muscular, fundamentalmente son proteínas aquí a tope, pero ya le da este nombre de nanovapor como para darle esta gran cosa tecnológica que tiene, que no tiene nada de nano, pero en fin. Luego está el famoso coche, el Tata Nano, no sé si habéis escuchado hablar de él. Este es un coche que empezaron a fabricar en India y que tan solo costaba 1.800 euros. Ellos pensaban que iban a inundar totalmente el mercado, ¿no? Porque bueno, con este precio todo el mundo se lo iba a quitar de las manos. Y le pusieron nano, bueno, pues por el precio, pero en realidad el coche tampoco lleva nada de tecnología nano, ¿no? Curiosamente, a día de hoy creo que están dejando de fabricarlo porque resulta que a la gente no le gusta comprar coches baratos. O sea, parece ser que cuando ven estos precios tan bajos piensan que esto no va a funcionar bien y desde luego el coche, la empresa se ha venido a pique y ya van a dejar de fabricarlo. Bueno, y la que más me gusta es el nano váter en el cual, bueno, no sé, parece ser que tiene magia y que aquí realmente, pues no, o sea, con este nanováter aquí te vas a librar de cualquier bacteria, de cualquier virus. No sé si ahora incluso lo venderán ya diciendo que aquí no acaba nuestro famoso coronavirus. Pero bueno, a ver, esto no tiene nada que ver con la nanotecnología. La gente está cogiendo la ventaja de esto del prefijo nano y se lo está poniendo aquí, pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es nano? Bueno, como sabéis, nano viene del griego, que significa muy pequeño, y nano es, como lo pongo aquí, la 1.000.000.000ª parte de un metro. Es decir, un nanómetro sería igual a 0,00, aquí 9 ceritos, 10 a la menos 9 metros. Es decir, que es algo realmente, realmente pequeño. Muy bien. De hecho, podemos pensar, por ejemplo, un cabello humano. Un cabello humano mide aproximadamente 80.000 nanómetros de ancho. Sin embargo, si pensamos en nuestra molécula de ADN, nuestra molécula que nos da todo nuestro código genético, mide aproximadamente 2 nanómetros de ancho. Esto un poco para que veáis las dimensiones, ¿no? Muy bien, yo os voy a contar, para que veamos mejor las dimensiones, me gustaría hacer esta comparación. Nuestro planeta Tierra, que estamos en la escala de los 10.000 kilómetros, el Burj Khalifa, uno de los edificios más grandes del mundo, 1 kilómetro, secuoyas gigantes que miden 100 metros, bajamos ya a las ballenas jorobadas, 10 metros, nosotros los humanos, que con un poco de suerte andamos de 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Balón de fútbol. Bueno, pues esto ya tiene estamos en la escala de 2 centímetros, unos 22 centímetros, ¿no? Una hormiga, la hormiga ya bajamos a la escala del centímetro. La cabeza de un alfiler, bueno, aquí ya estamos en la escala del milímetro, todavía lo podemos ver a simple vista, pero cuando ya entramos en la escala de las micras, las 100 micras, como este ácaro del polvo, que lo tenemos en casa en todas partes, o nuestras células rojas, ya andamos en la escala de estas 10 micras. Las bacterias buenas y malas, como sabéis, pues ya están en la escala de la micra. Nuestro famoso amigo el coronavirus, el SARS-CoV-2, ya está en la escala de los 100 nanómetros. Hay otros virus incluso más pequeños, como el de la polio, que tan solo mide 10 nanómetros. Y ya cuando bajamos a la escala del nanómetro, pues ya encontramos pues, el ADN, los nanotubos de carbono. Y por último, con tan solo 0,1 nanómetro, encontramos el átomo de hidrógeno. O sea que imaginaros que si pusiéramos 10 átomos de hidrógeno en fila, esto es lo que significa un nanómetro. Habéis visto cómo hemos bajado en la escala
y cómo significa saber cómo vamos desde un mundo que podemos ver con nuestros ojos hasta bajamos a lo que no podemos ver más que con microscopios ópticos y por último en esta escala de nanómetros donde ya ni siquiera podemos verlos con microscopio. Muy bien, así que esto me gustaría que quedara muy claro, que es nano. El nano es el mundo nanoscópico y el mundo nanoscópico empieza, nosotros solemos contar que va de 1 a 100 nanómetros, consideramos que esto es el mundo de la nanotecnología, por lo tanto las células, las bacterias, los virus se acercan ya a este mundo nanoscópico, pero sobre todo el mundo nanoscópico pues, se basa en estos átomos y en estas moléculas. Esto para que os quede claro. Ahora, ¿cómo definimos la nanotecnología? Porque yo sé que todos estáis pensando, bueno, la nanotecnología es esto de lo que estudiamos, las cositas muy pequeñas, ¿no? Vale, de acuerdo, pero es una disciplina que no solo se dedica a diseñar, a fabricar y a aplicar estos sistemas a esta escala atómica y molecular, sino que cuando tú haces algo tan pequeño, lo que resulta en estas escalas es que cambia completamente sus propiedades. Esto es lo que me gustaría que os quedara muy claro. Nano y nanotecnología no significa algo sumamente, o sea, significa algo sumamente pequeño, pero lo principal y la principal idea que os tiene que quedar es que eso significa que hay un cambio radical de las propiedades. Es decir, que un material que a escala grande es conductor, a escala nano puede ser aislante. Un material que a escala grande no es muy resistente, a escala nano puede ser mucho más resistente que el acero. Es decir, que recordar que cuando las dimensiones de estos materiales de los que hablamos están entre 1 y 100 nanómetros, surgen nuevas propiedades físicas, químicas, biológicas, debidas a este cambio de tamaño. Es decir, puede cambiar la conductividad eléctrica, la térmica, sus propiedades mecánicas, la resistencia, aparecen los efectos cuánticos. Fijaros, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, ¿no? Todos sabemos que una joya de oro pues, es este color dorado, este color amarillo. Sin embargo, cuando en nanotecnología fabricamos nanopartículas de oro, según el tamaño de la nanopartícula y según la forma, veis que cambia de color. Sigue siendo oro, pero veis aquí que podemos tener oro de color rojo, de color violeta, de color azul. Este es el cambio de las propiedades que os comentaba antes, es decir, que debido a esta bajada en la escala tenemos un cambio de color, ¿no? Esto da lugar a que si tú puedes conseguir manejar y manipular todas estas propiedades, el tipo de aplicaciones industriales pues son impresionantes. Tenemos aplicaciones en electrónica, en energía, en medicina. Bueno, a mí me gusta comentar que aquí los nanotecnólogos nos hemos pasado años, ¿no? Para saber fabricar todos estos colores y todas estas nanopartículas para cada una de un color diferente. Y sin embargo, la reina de Inglaterra, que como todos sabéis, la persona más longeva de este planeta, por lo visto, pues ha conseguido a lo largo de toda su vida sintonizar los colores mejor que todos los nanotecnólogos del mundo, ¿no? Y aquí podéis ver que ya va, vamos, en todas las longitudes de onda ya nos ha superado a todos los nanotecnólogos. Muy bien, la nanotecnología es nueva porque, claro, hablamos mucho de nanotecnología que apareció en el siglo pasado, pero en realidad, como siempre pasa, la naturaleza es mucho más lista, está mucho mejor diseñada que a veces que la inteligencia humana. Y realmente en la naturaleza ya podemos observar muchos fenómenos nanotecnológicos. Por ejemplo, este famoso gecko, que es un lagarto que suele vivir en América del Norte, y lo que se observa es que a veces este lagarto es capaz de andar, por ejemplo, por los techos sin caerse, ¿no? Desafiando las leyes de la gravedad. Y como esto, bueno, no, esto era algo que llamaba mucho la atención, cómo es posible que este bicho, por lo que pesa, no se caiga, pues realmente se hizo un estudio de lo que son en sus patas, aquí al final cómo se agarran, ¿no? A las paredes y se vio que todas estas patas pues acababan en una especie de lamelas que tienen, son como millones y millones, ¿no? De estos pelos que aparecen aquí al final en sus garras, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos pelos están a escala nanométrica, de tal manera que la fuerza que ellos ejercen cuando están en contacto con una superficie, todas las fuerzas de capilaridad, las fuerzas de Van der Waals, se ponen todas juntas, que son millones y millones, y eso hace que tenga esa potencia, digamos, para estar sujetado sin caerse. De hecho, ya hay gente, científicos, que han intentado copiar, ¿no? Esta nanoestructuración y ya venden estos celos adhesivos, que creo que se venden ya en las tiendas, ¿no? De hecho, le llaman con este nombre, con el nombre de gecko, de tal manera que podéis hacer algún experimento, comprar este celo, ponerlo en un juguete, por ejemplo, si es uno de Spiderman, ¿no? Que fíjate, pesa 40 gramos, y poniéndole un adhesivo simplemente medio centímetro, lo pegas al techo y no se cae. O sea, esto realmente, el adhesivo, tal como está nano fabricado, pues
es fantástico. Podéis pensar cuánto tendréis que poneros, ¿no? Hacer las cuentas aquí de cuánto pesáis vosotros y cuánto tendréis que ponernos para poder sujetar de la pared de vuestra casa. Bueno, hay otras cosas fascinantes. Todos sabemos que las mariposas tienen unos colores maravillosos, ¿no? Y según despliegan estos colores cuando se mueven, cuando están batiendo sus alas, ¿no? Pues también se ha descubierto, se vio que justamente si vemos cómo son todas sus alas por dentro, resulta que ellos están construidos con una periodicidad que es lo que llamamos en física cristales fotónicos, ¿no? Que son materiales diferentes de refracción. Y eso produce una periodicidad en la nanoestructura que según incide, ¿no?, la luz del sol, pues produce estos colores tan maravillosos, ¿no? Hay otra flor del lotus que también es increíble, que nunca está sucia. ¿Y por qué? Porque también esta flor, si la vemos muy de cerca, resulta que está nanoestructurada y entonces impide que ninguna gotita de agua, que ninguna suciedad se pueda pegar. Es decir, que por eso es como si está siempre, se autolimpia o simplemente no deja que se le acerque nada, ¿no? O sea que es algo que como ves de naturaleza es muy sabia, ¿no? Y en la historia, bueno, creo que todos conocéis bueno, están los que les gusta el fútbol, ¿no? La Copa de la FIFA, que es del siglo XXI, como sabéis, esta copa de oro, no sé si es de oro macizo, pero bueno, lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el oro en su color, en su estado aquí a volumen, en color amarillo. Hay otra famosa copa, la copa de Licurgo, que está en el British Museum en Londres, y ya que podáis viajar, que podamos volver a viajar, ¿no? Recomiendo que vayáis a verlo. Y bueno, casualmente un día, no sé cómo estaban limpiando, haciendo algo con la copa, se dieron cuenta que según cómo la iluminaran, pues la copa cambiaba de color verde a color rojo, ¿no? Y esto, bueno, parecía una cosa muy rara, ¿por qué le pasa esto a la copa? Y tomaron una muestra pequeñísima en una esquina que no se viera, y entonces aquí vieron que la cerámica con la que estaba fabricada esta copa incluía nanopartículas de oro y nanopartículas de plata. Es decir, que los artesanos de aquel momento, aunque ellos no le llamaban así, le llamaban oro coloidal, ¿no? Pues incluían estas nanopartículas, y entonces estas nanopartículas de oro, que os contaré porque la iluminas con luz, os contaré más tarde, se produce un fenómeno muy bonito que se llama resonancia de plasmón superficial, que te produce que absorbe una determinada luz y emite, y entonces transmite otra luz, y entonces según cómo la ilumines, pues esta copa cambia de color debido a la presencia de estas nanopartículas de oro que, como veis, ya no son de color dorado como en la copa anterior. Este mismo fenómeno es el que observamos en las vidrieras de las catedrales de la Edad Media. No sé si habéis preguntado alguna vez, vosotros vais a ver una catedral, que aquí, bueno, en nuestro país tenemos miles, bueno, muchas de estas catedrales, de estas vidrieras magníficas, y fijaros que según cómo está entrando la luz y según el momento del día, vemos unos colores maravillosos, ¿no? Si los artesanos de aquella época hubieran utilizado colorantes vegetales o pigmentos vegetales, esto ya se hubiera degradado con el tiempo. Pero en aquella época ellos también sabían incluir estas nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, además con diferentes formas y tamaños, y esto es lo que produce, gracias a ese efecto de resonancia de plasmón superficial, a ese efecto plasmónico, un nombre que a mí me encanta, luego os contaré por qué, pues vemos esos brillantes colores en las vidrieras de las catedrales. Es decir, como veis, la física está presente en todas partes. Bueno, en la antigüedad los romanos, que eran muy presumidos, como ya sabéis, hemos visto en muchas películas todos de romanos, ¿no?, usaban la nanotecnología para teñir su pelo. Ellos empleaban unas pastas así negras que contenían sulfato de plomo, y esto lo machacaban, y ahí había unos nanocristales de tan solo 5 nanómetros. Es decir, esta pasta se la ponían y se teñían el pelo perfecto. Lástima que en aquella época no supieran que el plomo era cancerígeno y que muchos de ellos al final acabaran con cánceres y acabaran muriendo, ¿no?, de esto, porque lo que se estaban poniendo en la cabeza pues era totalmente tóxico. Muy bien, en la ciencia ficción estoy seguro de que muchos habéis visto estas películas o conocéis algunas de ellas, pero no sé por qué en la ciencia ficción los nanotecnólogos siempre son los malos. Nunca lo he entendido, pero bueno, parece ser, no sé, por ejemplo, en Spider-Man el villano era un experto en nanotecnología, está el libro de Presa de Michael Crichton, está atrás del todo, siempre estamos hablando de máquinas, de villanos, de gente que usa la tecnología de una forma mala. Sin embargo, por ejemplo, la película Yo Robot, no sé si la habéis visto, son los nanorobots, ¿no?, los que nos salvan del ordenador central que intenta dominar a la humanidad. Y ahí esto que ya es muy antiguo, pero no sé si habéis visto esta película, he leído el libro de Asimov, del viaje fantástico, donde se miniaturiza este nivel nano, un submarino que viaja dentro de nuestro cuerpo. Muy bien.
La nanotecnología a día de hoy es una ciencia que se ha desarrollado muchísimo desde hace ya bastantes años y, por ejemplo, en física es además una ciencia que expande en muchos niveles, no solamente en física, sino también en muchas otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en física ya se demostró hace años cómo era posible mover átomo a átomo. Esto lo hizo por la empresa IBM, ¿no? Y fue moviendo átomo a átomo, como veis aquí, átomos de xenón sobre una superficie de níquel, y ellos consiguieron escribir su logo. Por lo que veis aquí, cada puntito es un átomo. Demostraron también cómo fue posible ya tener esos primeros experimentos de espejismo cuántico, ¿no? Cómo es posible también llevarlo a cabo con estos átomos de cobalto, ¿no? En 2013, IBM grabó lo que se llama una película hecha con átomos. Ellos la nombraron como la película más pequeña del mundo, que podéis, creo que todavía está disponible en YouTube. Y ellos fabricaron este muñeco, este chico, que estaba, como veis aquí, a nivel atómico. Cada puntito que veis es un átomo. Y bueno, ellos decían que que este chico estaba jugando al fútbol, pero claro, la gente dijo, bueno, pues aquí no vemos que haga nada, ¿no? Y luego, finalmente, más tarde, fabricaron al chico con una pelota, este átomo que se ve aquí, y se ve en los vídeos, bueno, cómo puede jugar incluso con esa pelota. En el mundo de los materiales, la nanotecnología es fundamental y ya estamos utilizando materiales como el grafeno, como los funderenos. Son materiales que tienen tan solo una capa atómica, pero que tienen unas propiedades, sobre todo electrónicas, de resistencia increíbles, pero muy increíbles. Y hay otros que os van a gustar más, que son los metamateriales, y también a escala nano. Y son estos metamateriales lo que te producen es que puedes crear con ellos un manto de invisibilidad. Es decir, esto que vemos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Y volvernos invisibles, pues a día de hoy es posible si utilizamos estos metamateriales. Esto ya se ha demostrado en el laboratorio, claro que es complicado, ¿no? Crear estos metamateriales a gran escala. Imaginaos que os queréis crear pues una capa, ¿no? Que os envuelva, que os haga invisible. Y aquí simplemente lo que sucede en este tipo de metamateriales es la combinación de luz. Y alguien que ha abierto un micrófono se lo puede cerrar. Siempre con una combinación, ¿no? de cómo las longitudes de onda, ¿no? que van rebotando sobre la superficie de este metamaterial y se hace invisible. Estamos también en los materiales en toda la hebra de las nanopartículas de todo tipo, no solamente de metales, de semiconductores, de polímeros, los puntos cuánticos, o sea que realmente, como veis, podemos jugar con el tamaño, la forma y una emisión de un color a voluntad. Por supuesto, en el campo de la biología ha tenido también una gran trascendencia, y una cosa en la que ha tenido muchísima trascendencia es en la microelectrónica, en la fabricación de los nanochips. Ahora mismo los ordenadores que estamos todos usando, los móviles que estáis todos usando, todos llevan unos procesadores, fundamentalmente de Intel. Y a día de hoy Intel ya está vendiendo estos procesadores con puertas de tan solo 10, 14 nanómetros. Esto es lo más pequeño que se ha realizado. Esto es lo que nos permite que nuestros ordenadores sean cada vez más rápidos y sean cada vez más potentes, precisamente porque estamos bajando en la fabricación de toda esa microelectrónica que utilizamos en los dispositivos a estas escalas nanotecnológicas. Os enseño algunas cosas, por ejemplo, qué podemos hacer en biología, algo fascinante. Fijaros, esto es un cromosoma humano. Este cromosoma se puede ver con técnicas de la nanotecnología, con microscopía de fuerzas atómicas. Estamos aquí viajando incluso dentro del cromosoma. Es decir, que podemos ver, ¿no? Esto que hemos visto en estos cromosomas con esa forma de doble, aquí de X y tal, pues como veis, esto existe. Las proteínas como son los anticuerpos, esta inmunoglobulina famosa que ahora nos miden en los test serológicos de la COVID, veis que tiene esta forma de Y, una única proteína. Aquí veis una cadena de ADN que está interaccionando con un bacteriófago, aquí interaccionando con una molécula que está intentando reparar, ¿no? Algún daño que tiene este ADN. Las membranas celulares, lo veis todo a estas. O sea, es realmente fascinante lo que podemos ver con las técnicas que hemos desarrollado en nanotecnología, pues como veis podemos ver prácticamente la vida. Tenemos muchos productos comerciales nanotecnológicos, muchos ya lo estáis usando. Por ejemplo, no sé si habéis visto que ya los deportistas de élite utilizan bicicletas y utilizan raquetas donde van embebidas dentro, o sea, llevan nanofibras de carbono, de tal manera que este material pesa menos, pero le da muchísima más resistencia. Es decir, que por ejemplo Rafa Nadal puede estar con su raqueta, que ahora le va a pesar mucho menos que quizás hace 15 años,
y sin embargo esto le puede imprimir una mayor fuerza, ¿no?, a los golpes que está dando a sus pelotas. En el mundo de la cosmética, por ejemplo, todas las cremas solares que ya usamos cuando vamos a la playa o vamos a la piscina, todas llevan ya nanopartículas. ¿Por qué? Porque se absorben mucho mejor en la piel y nos dan una mejor protección frente a los rayos ultravioleta. Algo que, bueno, que esto nos va a fascinar, todavía no se está utilizando por el precio, pero fijaros aquí porque los cristales autolimpiables. No sé si algunos limpiáis cristales en casa, pero vamos, yo es siempre de las cosas que más he odiado. Imaginad como la flor del loto que os conté al principio. Estos cristales se les pone acaban en una capa nanoestructurada, de tal manera que cuando llueve o cuando viene el polvo y tal, no se pueden adherir. Es decir, el cristal está siempre limpio. Fijaros la diferencia. Esto va a ser en el futuro, espero que sea una maravilla. De hecho, ya lo están poniendo en limpias parabrisas lo están poniendo en los parabrisas de los coches, que ya sabéis que muchas veces se ofrecen, ¿no?, para evitar que se te pegue la lluvia. O sea que en el futuro los coches ya no van a tener que tener estos molestos limpia parabrisas, ¿no? Fijaros las botas que van también con estos superficies nanoestructuradas, que vas al campo y tal, y aquí ya esta no se mancha, mientras que las normales, fijaros. La ropa que no se arruga, la ropa que no se mancha, es decir, que vamos a poder utilizar 2 o 3 cosas, ya no tenemos ni que lavar ni que hacer nada. Bueno, como veis, hay miles de cosas que ya están en el mercado y que ya se están utilizando, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, los coches que ya están también con estos recubrimientos, de tal manera que no se rayan, pero es que incluso se están ya diseñando coches con que simplemente le des a un botón puedes cambiar de color. O sea, imagínate si un día te apetece que tu cochazo sea de color gris, al día siguiente que sea de color rojo, que sea de color azul. Bueno, pues esto se va a conseguir y además se va a conseguir, o se está consiguiendo, de que ni siquiera necesites de tener porque, o sea, que no se te va a rayar, no te lo van a estropear, ¿no? Bueno, y algo que también nos gusta a todos, ¿no? Tengamos un vestido que a voluntad te cambias el color, el diseño. Imagínate que de pronto llegas a una ceremonia y alguien va vestido igual que tú, te quieres cambiar el modelito. Y nada, como veis, la chica le está dando aquí a los lados, que son materiales fotocrómicos, lo que se emplea, ¿no?, para hacer los vestidos. Y bueno, pues simplemente apretando el botón, pues te podrás cambiar la vestimenta a voluntad. Bueno, esto es un poco todo lo que es o sea, os he dado una visión un tanto amplia, ¿no?, de los campos en los que más está impactando la nanotecnología, pero me quiero dedicar sobre todo a uno de los campos en el que yo trabajo, que creo que es uno de los campos más del futuro, que es la nanomedicina. ¿Qué llamamos nanomedicina? Bueno, nanomedicina lo que queremos es aprovechar lo que ya se ha hecho, ¿no?, en nuestros compañeros nanotecnólogos ya han hecho, y todo aplicar estos materiales, los dispositivos. La idea es cómo podemos diagnosticar, cómo podemos prevenir y cómo podemos tratar las enfermedades, sobre todo en el inicio de su desarrollo, ¿no? O sea, cuándo podemos prevenir, por ejemplo, cuando aparecen esas primeras células cancerosas, las podemos eliminar. Cuando si ves que un tejido o un órgano se empieza a deteriorar y lo podemos curar, ¿no?, en ese momento. La nanomedicina se divide en 3 áreas: el nanodiagnóstico, las nanoterapias y la medicina regenerativa. Y recordar que la idea siempre es cómo podemos hacer una mejor diagnóstico y una mejor terapia de la salud humana. Bueno, en nanomedicina también hay muchas áreas, por ejemplo, todo el área de nanofármacos, o sea, de cómo podemos hacer que nuestras medicinas vayan solamente al lugar enfermo y no nos den efectos secundarios. Existen también todo el área de ingeniería de tejido, cómo podemos reparar nuestros tejidos y nuestros órganos. Os enseñaré ahora un poquito más de detalles. Allá hay muchos grupos y equipos que se dedican a hacer, aunque no os lo creáis, a hacer a utilizar impresoras 3D para imprimir órganos. O sea, imaginaros que en el futuro, mi corazón no va bien, me lo voy a imprimir, voy a una fábrica, me imprimen el corazón y me lo cambio, ¿no? Y todas las técnicas de órganos así, que a día de hoy se están utilizando también en la lucha contra la COVID. El nanodiagnóstico, que es algo fundamental en lo que yo trabajo y en lo que me voy a fijar, lo explicaré con un poquito más de detalle. Y también todos los tratamientos lo que llamamos nanoterapia. Nanoterapia significa ir al lugar, por ejemplo, solamente al lugar donde hay un tumor y eliminar solamente ese tumor sin dañar todas las zonas de alrededor, y si conseguimos evitar los efectos secundarios que a día de hoy, por ejemplo, tienen todas las quimioterapias. Os daré así una visión general de todas estas áreas. En primer lugar, empezamos por la liberación controlada del fármaco. Bueno, como sabéis, cuando nosotros tomamos una medicina, si te tomas, por ejemplo, imaginaros un paracetamol, un ibuprofeno, realmente nos tomamos dosis muy altas. ¿Por qué? Porque nos damos que todas esas pastillas así tan grandes
simplemente porque una vez que llega al lugar, o sea, digamos, tiene que ir pasando por todo nuestro cuerpo y digamos que vamos perdiendo parte de ese fármaco a lo largo del cuerpo, de tal manera que cuando llega al lugar, ¿no?, que realmente es donde tiene que actuar, pues ya llega a una dosis mucho más baja. Entonces, esto hace que al final la mayor parte de los medicamentos y de los fármacos acaben aquí, aunque no lo crean, todos los medicamentos que nos tomamos acaban en el váter, y eso quiere decir que a día de hoy todas nuestras aguas residuales están llenas, sobre todo de ibuprofeno, de paracetamol, de antidepresivos. Bueno, es impresionante, ¿no?, lo que se encuentra. Entonces, con la nanotecnología lo que se pensó fue lo siguiente: podemos hacer que el fármaco vaya en una nanocápsula, de tal manera que ahí solamente se abre en el momento en que se necesita y por lo tanto vamos a tener mucha menos dosis. Bueno, pues estas son las dos técnicas que hay, ¿no? La que se llama la técnica pasiva, o sea, tú metes el medicamento en una cápsula que lo protege y solamente esto aumenta mucho su solubilidad y el tiempo promedio de supervivencia, ¿no?, en el cuerpo, y solamente va allí al lugar donde está enfermo. Y uno que se llama totalmente dirigido. Esta es una técnica mucho más compleja, en el cual, además de llevarlo encapsulado, pues le pones una especie de inteligencia, o sea, unas moléculas señaladoras que solamente van al lugar que está enfermo. Es decir, imaginaros que te duele el riñón, pues cuando tú te tomas tu pastilla, pues esta pastilla está preparada para ir sin perderse absolutamente nada, y solamente cuando llega al riñón se engancha, se abre y te da el fármaco en ese momento, la medicina en ese momento. Es decir, que tomarías mucho menos. Bueno, con esto se han desarrollado muchos nanosistemas, hay muchas nanopartículas lipídicas, poliméricas, liposomas, micelas. Es decir, es como una envuelta en la cual tú metes el medicamento dentro y, como os decía, siempre en menor concentración, ¿no? Bueno, ya hay muchas de ellas que están en el mercado. Una de las más famosas es el Abrasane. Abrasane era un medicamento que cuando se creó este medicamento, resulta que era un medicamento muy efectivo para el cáncer de mama metastásico. Lo que pasa es que cuando las mujeres se lo tomaban tenían unos efectos secundarios brutales, ¿no? Con lo cual no sabías que era peor, ¿no? Si los efectos secundarios que podían incluso matar a las pacientes o darle este medicamento, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacerlo en forma nanoestructurada, es decir, poniéndolo en unas nanopartículas esféricas, de tal manera que es mucho más soluble, y con eso, bueno, pues se ha conseguido que ya no dé estos grandes efectos secundarios, o sea, que las mujeres con cáncer de mama metastásico, no está muy extendido, ya se lo puedan tomar y curar a muchas de estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta tecnología es lo mismo que se está utilizando en las vacunas, que esperemos que nos pongan pronto a todos, sobre todo las vacunas que llevan el ARN mensajero, o sea, las de Pfizer, BioNTech y la de Moderna. Pues lo que es la vacuna va dentro, o sea, lo que es el ARN, este mensajero, que es lo que nos inocula en la vacuna, pues va protegido en estas nanopartículas lipídicas, ¿no?, que es lo que lo contiene, de tal manera que estas nanopartículas, pues es lo que hace, digamos, que se conserve bien este ARN y que nos puedan poner la vacuna. También es el problema por el cual tienen que ir a temperaturas tan bajas, ¿no?, de menos 70 y menos 80, porque realmente tanto el ARN como la nanopartícula, pues digamos, no resisten, ¿no?, a temperaturas altas, para que no se rompan y sobre todo no se dañe el ARN. O sea, como veis, la nanotecnología ya tiene una gran influencia, por ejemplo, en el caso de las vacunas de la COVID, porque muchas de ellas pues ya llevan estas nanotecnologías incorporadas. Bueno, en el caso de la medicina regenerativa, la segunda gran área del diagnóstico, pues aquí se trata de ver cómo enfermedades como infecciosas, tumores, enfermedades autoinmunes, cuando uno está enfermo, pues nada, como bien te cambiamos los genes, porque cambiamos los tejidos, porque cambiamos tus órganos y conseguimos que la persona sane, ¿no? Y aquí ya hay muchas cosas hechas. Se pueden crear incluso vasos sanguíneos artificiales. Como veis, se pueden crecer huesos. Bueno, en fin, aquí la gente más optimista dice que esto quiere decir que el envejecimiento va a ser tratable, es decir, que cuando de pronto tu órgano no te funcione muy bien, pues te haces uno nuevo, tus tejidos empiezan a tener problemas, pues vas y te fabrican uno a nanoescala y te los implantan. Y aquí ya se han hecho muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se han fabricado tráqueas artificiales, válvulas cardíacas, vejigas. Fijaros esto, hay gente que ha creado hasta narices, ¿no? O sea, que si no te gusta tu nariz, fijaros aquí la impresionante, parece una nariz totalmente humana y real, ¿no? O sea, que vas, te la cambias, te pones la nariz que te gusta y ya está impresionante los adelantos, ¿no?, que hay en este área. Como os comentaba, hay también una gran área en la cual se están utilizando las impresoras 3D
para imprimir órganos completos. Empezarían con tus propias células, de tal manera que así no tendrías ningún rechazo en el momento de que te lo implantara. Hay un científico americano muy famoso, Antonio Atala, tiene una charla TED, si la queréis ver. En esa charla, que yo todavía no me la acabo de creer, bueno, imprimen un riñón y además aparece uno de los primeros pacientes que dice que ya lleva este riñón artificial, o sea, que han hecho con una impresora 3D y que está fenomenal, ¿no? Pero bueno, esto es una línea de futuro y evidentemente en el futuro, no sé de cuántos años, pero esto también lo veremos, ¿no? Hay también una gran línea que se llama órgano on chip, en el cual lo que se está haciendo es utilizar estos chips microfluídicos y donde nosotros simulamos, ¿no? El microambiente o sea, lo que haría un órgano a esta escala micro y nanoscópica. Y aquí pues podemos ver, por ejemplo, qué fármaco le va bien, qué fármaco no le va bien. Y eso es una tecnología que se está utilizando a día de hoy para descubrir nuevos fármacos contra la COVID-19. O sea, sin necesidad de experimentar con humanos, lo que hacemos es como meter el órgano a esta escala nano dentro de estos chips y experimentar con diferentes fármacos a ver cómo responde. Y aquí en Barcelona ya hay grupos también que trabajan en descubrir estos nuevos fármacos con esta tecnología de nanochip. Esto me gusta contarlo. Científicos que consiguieron hacer la oreja de Van Gogh, ¿no? Sabéis que Van Gogh se cortó la oreja, no sabemos si él solo, bueno, en un acto aquí de locura. Y estos científicos han hecho una réplica en 3D de la oreja de Van Gogh. A ver, es la oreja de Van Gogh porque la han generado usando el tejido de un descendiente de su hermano, es decir, que realmente han reproducido la oreja que podría llegar a ser de Van Gogh. Pero es que incluso la oreja puede oír, porque lo que han hecho es incorporarle micrófonos y software que simulan los nervios auditivos. Es decir, que realmente, como veis, pues una cosa espectacular de ver, pero sobre todo para demostrar hasta dónde llega la tecnología, ¿no? Bueno, ya pasando a la parte del nanodiagnóstico, que es un poquito más mi área, bueno, hay muchas cosas que se han hecho, por ejemplo, la detección temprana de células cancerosas, ¿no? Si habéis leído el libro de Asimov, El viaje fantástico, de cómo hacían miniaturizaban, ¿no? No sé si sabéis, no sé si conocéis la película, miniaturizaban un submarino con 3 científicos dentro, porque había un científico muy famoso que le había dado un ictus y tenía un trombo, o sea, en la cabeza se lo tenía, porque era el único que contenía una fórmula secreta y querían que esta persona no muriera, ¿no? Bueno, esto evidentemente es ciencia ficción, nunca va a pasar, por supuesto, pero ya tenemos cosas muy parecidas como son los puntos cuánticos, ¿no? Los puntos cuánticos son unas nanopartículas que hacemos con semiconductores, de tal manera que modulando, que tienen muy pocos átomos, y simplemente modulando el tamaño, ¿no?, de estas nanopartículas, pues conseguimos esta emisión en estos colores tan sumamente brillantes como veis aquí, ¿no? Es decir, que yo, depende de cómo haga la nanopartícula, pues sé que emite en rojo, en verde, en amarillo. Y lo que hacemos ahora con estas nanopartículas es ponerle una especie de inteligencia, o sea, unas proteínas que detectan un tipo de cáncer, ¿no? Veis aquí en el experimento, hemos utilizado un ratón, han utilizado otros científicos americanos, ¿no? Las nanopartículas son del selenuro de cadmio, y bueno, ves aquí en un ratón sano y otro donde se ha inducido un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, estas nanopartículas se les ponen unas proteínas que solamente se unen a las células cancerosas de próstata y las inyectamos, ¿no? Entonces el sano, como veis, no hay nada, pero el que tiene este cáncer de próstata, cuando las nanopartículas llegan, se unen a las células cancerosas, ¿no? Entonces ahora si lo iluminamos desde fuera, vemos esta fluorescencia tan intensa de estos puntos cuánticos de color naranja, es decir, que sí, a simple vista podemos ver que este animalito tiene un cáncer de próstata, es decir, que realmente es fascinante que con una técnica tan sencilla inyectas nanopartículas, esperas pues un tiempo, ¿no? Unas horas que vaya viajando y se una, y simplemente iluminándolo desde fuera con una luz blanca, pues podemos ver que hay una fluorescencia. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, se pueden hacer dos cosas, ¿no? Se puede operar y quitar toda esta célula fluorescente que sabemos que son células cancerosas, pero luego podemos curarlo con una técnica que se llama hipertermia, que a mí me gusta llamarla como nanobombas de destrucción mediante control remoto. Impresionante, es decir, metemos una nanobomba aquí y con un campo magnético, un campo acústico, incluso con luz, puedes destruirla, ¿no? O sea, la idea es la siguiente: tú metes estas nanopartículas, que pueden ser el semiconductor, magnéticas de oro, y simplemente con una fuente de energía externa, por ejemplo, un campo magnético, un láser con ultrasonido, lo que hacemos es que como son estas nanopartículas de tamaño
las hacemos vibrar, aumentan la temperatura y entonces las nanopartículas explotan. Y como están dentro de las células cancerosas, se llevan todas las células cancerosas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un caso, ¿no? También donde se han inducido este tumor en el ratón, donde si no se controla, pues con los días el tumor va creciendo cada vez más. Cuando le damos los medicamentos, pues hay uno que no ha sido exitoso y sigue, el otro, bueno, pues ha curado algo. Pero sobre todo aquí, cuando le metemos estas nanopartículas magnéticas y ahora le metemos un campo magnético, lo que hacemos es que todas estas nanopartículas magnéticas que están dentro de las células cancerosas empiezan a vibrar y explotan todas las células cancerosas y curamos al animal. Fijaros que esto, lo bueno de este tipo de terapias es que no tiene efectos secundarios. Ya hay una terapia comercial aprobada por la Agencia Europea del Medicamento que utiliza estas nanopartículas magnéticas para tratar tumores sólidos. La ventaja es que podemos reconocer el tumor enseguida, destruirlo y sin efectos secundarios. Algunas otras cosas que se hacen en diagnóstico, bueno, utilizar microcámaras, esto ya existe en la práctica clínica, donde usamos unas microcámaras, no sé si la habéis visto, son una especie de píldoras que te las hacen tragar, entonces esto va viajando por todo tu estómago, por el intestino, va sacando fotos, imágenes que va transmitiendo, luego vas al baño, lo tienes que rescatar y dársela al médico, pero vamos, es prácticamente una cámara en formato de píldora. Esto ya lo da la Seguridad Social aquí. Es decir, que toda la gente que tiene algún problema se toma estas píldoras y luego van viendo todas las imágenes. Bueno, esto es micro, esto no es nano, pero como sabéis, estoy segura que habéis leído muchas cosas de nanorobots y de nanobots, que es más ciencia ficción, pero ya se están fabricando estas microcámaras también con tecnología nano, de tal manera que ellas se puedan autoensamblar y que vayan viajando por su cuerpo y puedan tomando imágenes, ¿no? Porque muchas veces si tomas imágenes del interior, por ejemplo, interior de los intestinos, interior de algunos órganos, pues evidentemente el diagnóstico va a ser muchísimo más preciso. Bueno, y ya entrando quizás en la parte en la que yo más trabajo, que es en la parte del diagnóstico clínico externo, bueno, todos sabemos que está pasando incluso ahora con la COVID-19, ¿no? Que cuando tú no te encuentras bien y tú vas a tu médico de cabecera, pues él te hace una serie de preguntas, dónde te duele, qué te pasa, qué tal, ¿no? Tú se lo cuentas, pero cuando no encuentran lo que tienen, pues te dicen que te tienes que hacer algunas pruebas mucho más sofisticadas, ¿no? A veces te tienes que hacer pues un TAC, te tienes que hacer una colonoscopia, pero bueno, o sea, y al final pues te dan un diagnóstico. Lo bueno es que a día de hoy nosotros tenemos técnicas para todo, o sea, tenemos unas técnicas excelentes en todos los hospitales, en los laboratorios, o sea, son impresionantes. Pero el problema que tienen es que, bueno, sí tenemos muy buenas técnicas, pero otro problema es que las técnicas se llevan a cabo solo en laboratorios centralizados. Necesitan técnicos expertos, son muy lentas, a veces son muy caras. A veces estamos esperando meses, ¿no? Para que nos hagan las pruebas. Es lo que está pasando ahora con las PCR, ¿no? Que para la COVID, que te puedes pasar días o semanas solo porque hay una cola increíble, porque todo está centralizado, ¿no? Bueno, así que pensamos que en el futuro estamos hablando del futuro ya, de mañana, el diagnóstico pasa todo porque lo vamos a hacer utilizando tan solo una gota, o sea, una gota de sangre, una gota de orina, una gota de saliva, una de nuestras lágrimas, y vamos a tener unos dispositivos que ya empezamos a tener, que le llamamos dispositivos de bolsillo, es el point of care. De tal manera que tú pongas la muestra y en cuestión de unos minutos tú ves en pantalla pues lo que te pasa, ¿no? Y de tal manera que el médico, incluso cuando tú vas a verlo, el médico de cabecera, incluso en una farmacia o incluso el médico a pie de cama del paciente le hace los análisis y no tienes que esperar a que los resultados te los dé el laboratorio centralizado. De hecho, ya existe uno de estos dispositivos, por ejemplo, como es el biosensor de glucosa, y no sé si habéis visto, no sé si alguno de vosotros sois diabéticos, a lo mejor lo utilizáis, pero quizás habéis visto ahora en la playa o cuando vais a la playa o cuando vais a la piscina a la gente que lleva como un circulito blanco pegado en los brazos. Bueno, pues esto es un nuevo tipo de pronóstico de biosensor que mide la glucosa de manera continua para los enfermos diabéticos. Es decir, que ellos ya llevan su biosensor puesto, ellos tienen una especie de lector, ¿no? Parecido a un móvil que pasan cerca y el lector les dice cuánta glucosa tiene. Y ellos ya saben cuánto, pues, si tienen que pinchar la insulina, si están muy mal, si tienen que ir al hospital. Este va a ser el futuro. El futuro va a ser utilizar todo tipo de dispositivos para saber con una gota de sangre, imagínate, por ejemplo, si te has infectado con alguna bacteria o si tienes alguna, por ejemplo, si te has subido la glucosa, si te has subido el colesterol.
Esto puede estar conectado a una estación central, a un hospital central o aplicaciones que te van a decir, bueno, pues usted tiene esto, te van a mandar un WhatsApp posiblemente y te diga, bueno, no se preocupe, que no tiene nada, o váyase corriendo al hospital porque a usted le quedan 10 minutos para que le dé un ataque al corazón. Esto va a ser nuestro futuro, y como yo digo a veces, futuro de hipocondriacos, ¿no? Bueno, este tipo de dispositivos de bolsillo se llaman biosensores, ¿no? Y te ofrecen un diagnóstico muy fiable y sobre todo descentralizado. El más famoso de todos, el de glucosa. Este lo utilizan millones y millones de personas diabéticas en el mundo todos los días, ¿no? El que, o bien este que tú pones una gotita de sangre y en 15 segundos sabes cuánta glucosa tienes, o el nuevo que ha sacado Abbott, que es implantable, que dura 14 días, a los 14 días se cae solo y tienes que volver al hospital a que te pongan otro, ¿no? Bueno, hay algunos que no voy a preguntar si lo habéis utilizado ya, pero bueno, hay uno como es el biosensor de embarazo, lo que se llama test de embarazo, ¿no? Donde te dice si una mujer está embarazada o no. Y últimamente los que han aparecido, ¿no? Para la COVID, tanto el serológico como el de antígenos, que también son biosensores, ¿no? Pero bueno, mi pregunta, preguntaría, bueno, como aquí no estamos en vivo, no puedo preguntar y escuchar vuestra respuesta, pues os lo cuento yo. A ver, claro, yo siempre pregunto por qué estos dispositivos son tan inteligentes que deben ser glucosa, porque pues la sangre tiene muchas cosas, ¿no? En la orina, cuando haces test de embarazo te pones gotas de orina, en la orina tenemos de todo, ¿no? O sea, porquerías y de todo, ¿no? En la COVID igual te sacan esto de, ¿no? La muestra nasofaringe y tal, y la ponen aquí, esto, porque, o sea, esto es algo viscoso, ¿no? ¿Cómo es posible que el sensor solo vea una cosa, ¿no? En mitad de tantas cosas? Bueno, la respuesta está en que el dispositivo que usamos se llama biosensor. Y se llama biosensor porque tú tienes un sensor físico, realmente óptico, electroquímico, etcétera, pero tiene encima en contactos a todo junto, tiene una capa de reconocimiento, un receptor biológico totalmente selectivo a lo que quieres analizar. Es decir, en el de glucosa, ¿qué tenemos? Tenemos una proteína, una que se llama enzima, habréis estudiado en bachillerato, de tal manera que esa enzima, la glucosa oxidasa, solamente se pone en contacto con la glucosa y le da igual con lo que haya en la sangre. Nuestro biosensor lleva su proteína que solamente, exclusivamente interacciona con la glucosa. En el embarazo lleva una proteína que solo interacciona con la hormona de la mujer que va a medir. En la COVID, en el caso del test de antígeno, lleva una proteína que solo interacciona con los antígenos del virus del SARS-CoV-2, ¿vale? Es decir, que este es un dispositivo que aúna dos mundos muy diferentes, porque tú tienes que hacer un sensor con física y con ingeniería, pero luego le tienes que colocar junto, porque todo va junto, una molécula biológica totalmente selectiva a lo que tú quieres analizar, lo que tú quieres pescar, ¿no? Y darle una muestra muy compleja. Así que recordar, cuando hablamos de biosensor, significa que tienes bio unido a un sensor, todo va junto, ¿eh? Es decir, es un dispositivo, por lo tanto, complejo, pero tienes que saber de física, de biología, de química para poder hacer estos dispositivos. Ahora, lo bueno del dispositivo es que tú puedes hacer dispositivos biosensores prácticamente para todo. Y de hecho, pues hacemos para virus, para bacterias, para sustancias bioterroristas también, para contaminantes en el agua, en la comida, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchísimos de estos biosensores y lo bueno es que ahora a día de hoy ya están todos conectados con un móvil, por lo tanto puedes hacer un análisis y ver la respuesta en el móvil. Y yo siempre os cuento que esto en ciencia ficción ya lo vimos, no sé si algunos habéis visto los remakes de Star Trek, ¿no? Donde aquí había un famoso, el Capitán Spock, esto para la gente mayor, no sé si mis colegas de física de la universidad a lo mejor se acuerdan. Aquí está el Capitán Spock que usaba este aparatito, el Recorder Team One, que era maravilloso. Ponías una gota de alguien de la tripulación que se encontraba mal y te decía lo que le pasaba, ¿no? Y de hecho, nosotros en nuestra área a veces le llamamos a nuestros dispositivos el Medical Recorder, ¿no? En honor a Star Trek. Pero quizás, si no lo habéis visto, os la recomiendo que veáis. Hay una película de ciencia ficción, ¿no? De las películas de culto de ciencia ficción, todavía están en las plataformas de Netflix, en cualquiera la podéis ver, ¿no? Esta, que es la película, se llama Gattaca, ¿no? Gattaca, el nombre de esta película, ¿sabéis? Viene de las iniciales de las bases del ADN, guanina, adenina, timina, ¿no? Y en esta película la sociedad había evolucionado tanto que tú podías elegir cuando te quedas embarazada si seleccionaban los genes de tu embrión de tal manera que era genéticamente perfecto
o no. O sea, esto solo lo podían hacer porque usaban mucho dinero, o sea, que la gente pudiente podía hacer esto. Pero claro, si tú eras genéticamente perfecto, las oportunidades en el futuro de trabajo, de todo, eran muchísimo mejores. Todos los padres querían que sus hijos fueran perfectos, ¿no? Así que para distinguir, no sé si veis la película, si la habéis visto, para distinguir a la gente si era de los genéticamente perfectos, o sea, de los guay, ¿no? O de nosotros como nosotros, ¿no? Es decir, con todos nuestros defectos, utilizaban un polvoscar, utilizaban un biosensor donde los ponían en fila, les ponían gotas de orina, lo ponían en el sensor y aquí ya sabían quién era, o sea, directamente en pantalla aparecía, vale, este sí, genéticamente perfecto, válido, ¿no? La policía incluso los paraba por la calle, les cogía un pelo, un cabello, se lo ponía en la maquinita y también automáticamente sabían quién era. Bueno, esto que en el año 1997 parecía ciencia ficción, pues es algo que ya estamos haciendo prácticamente con estos dispositivos de biosensores de bolsillo, ¿no? Bueno, os cuento ya para ir acabando nuestros proyectos. Nosotros en mi grupo desarrollamos lo que llamamos unos biosensores nanofotónicos, o sea, fundamentalmente usamos luz visible, de color rojo, como la que usáis los punteros, ¿no? de láser, y lo que hacemos es lo siguiente, nosotros fabricamos estos microchips, ¿no? Que los fabricamos aquí en una fábrica de Sala Blanca, que está aquí en Barcelona, aquí al lado también en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es la más grande que existe, la única de producción que existe en España. Además, muy interesante de visitar, si tenéis la oportunidad. Y bueno, en nuestros sensores lo que hacemos es que este rayo de luz viaja por dentro y simplemente hay una parte de la luz que sale por el exterior y que es la que va interaccionando con nuestras biomoléculas. Estos son algunos de los chips que nosotros fabricamos en nuestro laboratorio. Además de esto, también fabricamos otros basados en oro, lo que llamamos estas nanoestructuras de oro, en la cual usamos unas capitas de oro de tan solo 45 nanómetros, o bien hacemos nanoestructuras de oro, como estos nanodiscos. Y aquí usamos ese principio que ya usaban los artesanos, ¿no? En la Edad Media para fabricar para tener estas vidrieras de las catedrales, ¿no? Y usamos este principio que se llama plasmón superficial, que esto no es más que tenemos una capa de metal, del oro, y entonces los electrones libres que hay en el metal, cuando les iluminamos con luz, le damos energía suficiente para que se pongan todos a saltar o a vibrar juntitos, ¿no? De tal manera que cuando vibran y saltan juntos, crean una onda de luz, esta que veis aquí tan bonita, que llamamos una onda plasmónica. Es un campo electromagnético que está aquí, pero a esta escala nano, de tan solo menos de 90 nanómetros, y esta luz interacciona ahora con mis moléculas receptoras, con mis virus, con mis bacterias. Yo puedo ver qué está pasando en la superficie de mi sensor. O sea que simplemente viendo cómo cambia la luz, yo soy capaz de ver cuántas moléculas están interaccionando en la superficie, ¿no? Como os comentaba, esto es lo mismo fenómeno óptico tan bonito, ¿no? Solamente ahora vamos a hacer esta oscilación colectiva de los electrones y vamos a crear este campo electromagnético que viaja en la superficie del oro, ¿no? Bueno, con esto fabricamos nanodiscos, se pueden fabricar nanoantenas, nanoagujeros, nanocopas. Bueno, aquí en nuestros laboratorios tenemos la facilidad para fabricar todo tipo de nanoestructura, pero para nosotros lo más interesante no es solo fabricar, ¿no? Este oro, sino incluirlo en un dispositivo que podamos usar de verdad, ¿no? Y para ello, pues nosotros fabricamos muchos dispositivos, pero le incluimos una microfluídica, lo iluminamos con luz, recogemos la luz, o sea, veis aquí que realmente el tamaño a lo que nos manejamos, lo que está dentro de esa escala nano, pero lo que usamos en nuestras manos es también sensores con incluso 4 canales de medida y como veis son realmente muy pequeños, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer con estos dispositivos? Voy a enseñar algunos resultados de mi laboratorio. Por ejemplo, hacer un diagnóstico precoz del cáncer de colon, ¿no? Como sabéis, a día de hoy, pues el cáncer de colon se detecta generalmente mediante colonoscopia, que son bastante desagradables y son muy caras. Bueno, os cuento que aquí en Seguridad Social una colonoscopia cuesta 500 euros por persona. En Estados Unidos, que no tiene Seguridad Social, les cuesta $2.500. Impresionante lo que cuesta una colonoscopia, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos intentando ver, como estos tan molestos, si sería posible hacer un diagnóstico mucho más sencillo. Y lo que sabemos es que cuando empiezan las primeras células cancerosas a crearse, estas células pues se empiezan a segregar con unos antígenos que circulan en nuestra sangre y nuestro sistema inmunológico para matar, o sea, para aniquilar estos antígenos, crea anticuerpos. Esto lo llamamos autoanticuerpos. Están circulando en nuestra sangre.
Por lo tanto, si yo mido que estos autoanticuerpos, estas proteínas están en la sangre de una persona, sabemos que esa persona está comenzando este proceso de cáncer, ¿no? Así que nosotros ya estamos midiendo en el suero, en el plasma de los pacientes, la presencia de estas proteínas a niveles muy bajos, en concentraciones bajísimas. Y nosotros pensamos que en el futuro podríamos ofrecer con nuestros nanosensor pues un test muy fácil, es decir, que con una gota de sangre, si la persona tiene estas proteínas, yo ya sé que ha comenzado el proceso de cáncer, ¿no? Esto parece ser que estas proteínas empiezan a circular en nuestra sangre incluso 3 y 4 años antes de que el cáncer se pueda detectar por colonoscopia en un hospital. O sea que realmente sería un test realmente maravilloso, ¿no? Otros que ya tenemos, por ejemplo, totalmente desarrollados, no sé si alguno de vosotros sois celíacos, pero bueno, sabéis que los enfermos celíacos, nosotros hemos fabricado un biosensor para ver quién ha tomado o quién no se ha comido gluten, ¿no? Sabéis que desgraciadamente las personas celíacas es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y bueno, la única dieta que, o sea, no hay ninguna solución, aquí no hay solución y lo único que puede hacer un celíaco es no comer gluten, ¿no? El problema es que es difícil, ¿no? A veces no comer gluten o a veces está contaminado, te dicen que no hay, pero no hay. Vas a un restaurante y dices que no tiene gluten, pero tiene gluten. Y sobre todo el problema son los niños. Si los niños pequeños los mandas a una guardería, al colegio, y se comen cosas con los amigos, no controlan, ¿no? Lo que están comiendo. Bueno, pues nosotros sabemos que al final cuando comemos gluten, resulta que al final en la orina, mientras se va degradando, ¿no?, en tu cuerpo, en la orina aparece un péptido muy pequeñito, enano, pero solamente, o sea, que es resistente a la digestión, está siempre en la orina. Es decir, que si has comido gluten, tienes este péptido enano en la orina, ¿no? Y nosotros pues hemos creado una proteína que se une a este péptido y hemos creado un biosensor de tal manera que con unas gotas de orina en nuestro biosensor podemos saber quién ha tomado gluten y quién no. Y mira, por ejemplo, es un experimento con el pipido de el hijo de uno de mis compañeros. El niño estaba con una dieta libre de gluten, con él no se veía nada, le dimos una galleta y al cabo de 2 horas ya vimos que había comido gluten. Es decir, que el sensor, unas gotas de orina, es totalmente sensible. Estamos trabajando con una empresa a ver si lo comercializamos, ¿no? Pues sería parecido al test de embarazo, ¿no? O sea, que tú llegas, pones unas gotas de orina y esperas un poco y ya el sensor te dice, bueno, pues usted, le gusta o no le guste, ha tomado gluten. Otro que hacemos es identificar bacterias, ¿no? Que ya lo tenemos bastante, ya lo hemos publicado, está. Y es posible detectar incluso una sola bacteria, es decir, esto es una E. coli, perdón, y con nuestros nanobiosensores podemos detectar cuando solo tenemos una bacteria. Y de hecho ya hemos hecho algunos otros dispositivos, hemos ido a Valdebrón a trabajar con nuestros colegas médicos, utilizando el plasma de los pacientes, pues sabemos bien quién está sano y que tiene una sepsis. Sepsis es una infección generalizada y os cuento que a veces a los médicos, a mis compañeros, sobre todo en la UCI, el problema que tienen es que los enfermos están muy mal, pero les tienen que sacar las muestras, llevarlas al laboratorio centralizado, a veces tardan casi en un día en darles la respuesta y a veces el paciente antes ya se ha muerto. Y nosotros con nuestros biosensores somos capaces de coger solo 10 microlitros, son unas gotas, y en menos de 30 minutos saber si está infectado o no esa persona para que le den los antibióticos, ¿no? Bueno, ya paso por último a lo que estamos trabajando en COVID-19, cómo se hace el diagnóstico de COVID-19. Bueno, sabéis, este es el famoso SARS-CoV-2, yo creo que a día de hoy ya todos lo conocemos, ¿no? Sabéis que es un virus de ARN, que dentro tiene el ARN específico de este virus, y luego pues tiene estas membranas lipídicas y unas proteínas, ¿no?, que son estas famosas spike, ¿no?, espículas, que son las que utilizan para engancharse en nuestras células e infectarnos, ¿no? Bueno, el diagnóstico, como sabéis a día de hoy, tú puedes detectar el material genético, puedes detectar el virus entero. Estas son las dos pruebas básicas que hay, esto tienes que tener claro. O detectas el ARN del virus o detectas el virus. Y luego hay una forma indirecta, pero nunca es una forma de ver la infección, que es lo que se llaman las pruebas serológicas, que son los anticuerpos que tú has creado para defenderte del virus, ¿vale? Bueno, a día de hoy, como sabéis, casi todo es PCR, que lo que miran es el ARN, ¿no?, si tenemos el ARN del virus o no. Estas son unas técnicas muy buenas, muy fiables, pero el problema es lo que os decía al principio. Son centralizadas, necesitas técnicos especializados, y cuando hay que analizar a millones y millones de personas, que es lo que nos está pasando a día de hoy, pues esto es lentísimo y no es operativo, ¿no?
Entonces han empezado a surgir los test rápidos, porque son test de antígeno y el test serológico, que evidentemente son muy rápidos, en 15 minutos te dicen sí o no, pero tienen una baja sensibilidad. O sea, si os hacéis un test de antígeno, me imagino que algunos ya lo habéis hecho, si te da positivo te puedes fiar 100%. Ahora, si te da negativo, te puedes quedar con la duda, porque hay un 10 o un 15% de probabilidad de que no sea verdad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estos test, ¿no? Y el test serológico solo te dice ya si has pasado la infección. O sea, esto nunca es una forma de ver si tienes la infección o no. Y además os recuerdo, aunque tú hayas pasado la infección, si de pronto te desaparecen los anticuerpos, no hay que preocuparse, porque esta inmunidad se ha quedado grabada en tus células. Por lo tanto, siempre vas a ser inmune ya a la COVID, ¿vale? Entonces, nosotros lo que proponemos, bueno, y otra de las cosas que me gusta, que me gustaría que fuerais muy claro, es que todas las tecnologías que estamos empleando, PCR, antígenos, serológicos, todo es importado. En España no se fabrica nada, absolutamente nada. Somos muy buenos usando la tecnología, pero no creándola. Y esto es muy grave, porque si la pandemia va a peor, toda la gente que fabrica estos test se lo quedan en sus países y no nos lo van a enviar. Es decir, que es realmente grave que no creemos nuestras tecnologías, ¿no? Así que nosotros, en respuesta a esto, y con este proyecto europeo financiado por Europa, estamos intentando fabricar estos nanosensores portátiles para diagnosticar la COVID, de tal manera que sea rápido, que sea preciso, que además nos va a dar cuántos virus tienes y que tenga una buena sensibilidad, ¿no? Este es el proyecto en el que estamos trabajando. Utilizamos estas tecnologías nanofotónicas que os he contado antes, estos microchips, en los cuales va pasando la luz. Hemos anclado unas proteínas que son específicas a captar el virus y cuando captan el virus, como veis, la luz que pasa cambia en este caso su velocidad, su fase y yo puedo medirle y saber quién tiene el virus. Es decir, que la muestra simplemente la depositamos en el nanochip y medimos la luz de salida y sabemos quién está infectado o no. De hecho, este es nuestro proyecto europeo y estamos trabajando fundamentalmente en esta línea de capturar el virus completo, de lo que nosotros hacemos en menos de 20 minutos, en de saliva, pero luego ya también decidimos que como nuestra tecnología es tan potente, también podemos identificar el ARN, o sea, sería muy parecido a hacer la PCR, pero también en 15 minutos, o sea, simplemente vemos las secuencias del virus y también decidimos, aunque no lo teníamos previsto al principio, hacer las pruebas serológicas, o sea, el test serológico, y medir también las inmunoglobulinas que creamos, ¿no?, como consecuencia de la infección. Bueno, a día de hoy, ¿qué tenemos? Ya tenemos el nanosensor para el test serológico totalmente terminado. Hemos demostrado que nuestro test, o sea, con este sensor tan pequeñito que veis aquí, basado en estas nanoestructuras de oro plasmónica, tiene un 100% de sensibilidad y selectividad. Lo medimos en 15 minutos. Hemos hecho una validación clínica completa. Hemos usado las muestras que tienen de Vall d'Hebron y del Hospital Clinic. Y fijaros, aquí por ejemplo son los controles, los que no han tenido COVID y nos dan 0. Y luego son personas que han tenido COVID y fijaros las inmunoglobulinas que depende de cada persona, ves aquí la diferencia, ¿no? Los que han producido muchas, pocas, son muy interesantes, por ejemplo, de cara a la vacuna, ¿no? De saber a quién hay que ponerse antes y a quién hay que ponerse después, ¿no? Y fijaros, para los controles hemos utilizado muestras que tenían almacenadas en Vall d'Hebron desde el año 2017 para estar seguros de que nunca, nunca habían estado en contacto con este virus, con el SARS-CoV-2. Así que, bueno, estamos viendo cómo la comercializamos y pensamos que puede ser la primera tecnología made in Spain, ¿no?, en serológicos. Y luego estamos acabando el nanosensor para el test de antígenos, para detectar el virus entero. Esto es un poquito más complejo, pero claro, el virus es que infecta, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos laboratorios de seguridad nivel 2, pero no podemos usar el virus infectado, así que lo hemos tenido que desactivar, ¿no? O sea, digamos, lo hemos machacado el ARN por dentro, pero ya tenemos el SARS-CoV-2 en nuestros laboratorios. Igual, de momento tenemos un 100% de sensibilidad, selectividad en 15 minutos. Ya veis aquí, hemos llegado a medir lo mínimo, incluso menos de 100 virus en la muestra en las muestras. Estamos haciendo la validación clínica, o sea, este todavía no está del todo terminado, pero está bastante adelantado. Y también esperemos que sea el primer test de antígenos, ¿no?, también primera tecnología que se haga en el país. Y bueno, esto es un poco la idea, que al final se tendría que hacer una empresa con nosotros, ¿no?, que realmente pues estos nuestros nanochips pues, puedan metidos en una maquinita, ponemos la muestra del paciente y en menos de 20 minutos pues tendremos el resultado positivo o negativo y además nosotros cuantificamos, nosotros podemos saber cuántos virus tiene una persona. Esto es muy importante
que los médicos, los compañeros de los hospitales nos están diciendo algo que queremos saber cuál es la carga viral, ¿no? No es lo mismo una persona con cargas virales muy bajas que muy alta, o si le doy un tratamiento a alguien en la UCI, si le mido todos los días, tengo que ver, ¿no?, que el número de virus va disminuyendo para saber que esta persona va bien, ¿no? Y esto a día de hoy pues no existe, ¿no?, estas medidas de la carga viral. Muy bien, ya para acabar, recordaros que mi opinión es que el futuro va a estar en tener dispositivos para todos, a dispositivos en el cual tú pongas una gota de orina, de saliva, una lágrima. El dispositivo es un microchip, de tal manera como tal, lo incluyes en una pequeña maquinita, que en nuestro caso pues tiene los láseres, los detectores, toda la parte óptica y toda la electrónica, el procesado de la señal, y entonces esto directamente te va a dar en tu móvil una señal de qué es lo que tienes, ¿no? Fijaros que esto se puede hacer prácticamente para todas las enfermedades, para todo, con lo cual yo lo que digo que a lo mejor llegamos a la sociedad de los hipocondriacos, ¿no?, que te levantas cada mañana y tú dices, venga, a ver, ¿qué me mido hoy? ¿No? Me mido el gluten, el colesterol, si tengo un cáncer de colon, de pulmón, si tengo una infección, bueno, en fin, aquí te puedes hacer toda la batería de pruebas que quieras, ¿no? Bueno, para terminar, ¿cuál es el futuro? El futuro, evidentemente, tenemos delante un futuro impresionante en el campo de la nanomedicina. Vamos a tener nanodispositivos para hacer diagnóstico temprano de enfermedades, no solamente temprano, sino cuando estás dando una terapia, pues vamos a poder seguir midiendo, ¿no? A ver cómo va estos tratamientos, por ejemplo, de algunas de las empresas. Las nanoterapias sin efectos secundarios, o sea, por fin vamos a tomar los fármacos, incluso quimioterapias, ¿no?, que no nos den efectos secundarios, creando órganos a la carta. Y bueno, como veis, la nanomedicina es un área impresionante para poder conseguir, ¿no?, toda la mejora de la salud humana. Y bueno, hay gente que dice, vamos hacia la inmortalidad con la nanomedicina. A mí siempre me gusta preguntar, ¿de verdad que queréis ser inmortales o no? Porque claro, todo el mundo pues habla de inmortalidad, piensa, ay, qué bien me lo voy a pasar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Pero bueno, eso será si tuvieras dinero, pero en realidad, como ninguno lo tenemos, te vas a pasar todo el día, o sea, vas a pasar toda tu vida trabajando, estudiando, yo no sé, no sé si realmente, a mí, desde luego, no me gustaría ser inmortal. Muy bien, os dejo algunas predicciones de expertos, ¿no?, porque a lo mejor os parece que todo esto es ciencia ficción, ¿no?, pero yo me gustaría recordaros algunos, ¿no? Este señor, el Lord Kelvin, que os sonará, ¿no? En 1895 decía, no es posible construir máquinas voladoras más pesadas que el aire. Impresionante, ¿no? Bueno, podéis leer alguna más. Mira, Watson, presidente de IBM, habrá mercado para 5 computadoras en todo el mundo. Acertó totalmente de pleno, ¿no? Los aviones son artilugios interesantes, pero sin valor militar, ¿no? Y el Bill Gates, también lo conocéis, ¿no? En 1981 dijo 640 kilobytes deben ser suficientes para cualquiera. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? O sea, que realmente cuidado con las predicciones de expertos y decir esto no va a pasar, ¿no? Bueno, simplemente os cuento para acabar que este es mi grupo de investigación. Estamos aquí en el campus de la Autónoma de Barcelona y me gustaría contaros que nosotros hacemos una investigación muy multidisciplinar. Por lo tanto, en mi grupo hay biólogos, ingenieros, químicos, físicos, matemáticos, ingenieros de telecomunicación, informáticos, biotecnólogos, como veis. De hecho, tenemos algunas personas, bueno, de la Autónoma, ¿no?, también de nanociencia, nanotecnología, de física, del doble grado de física y matemática. Tenemos ahora también una chica. Y os cuento que, sobre todo para las mujeres que me estáis escuchando, mi grupo está formado por más de un 75% de mujeres, y muchas de ellas físicas, matemáticas, ingenieras. Así que os animo de verdad, a todos en general y a las mujeres en particular, a que estamos muy bien preparadas para hacer carreras de ciencias y carreras de ingeniería. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra atención. Moltes gràcies, Laura, per aquesta excepcional, diria jo, xerrada que ens has fet, tan il·lustrativa i tan interessant. Doncs passem, si voleu, al torn de preguntes.